Tenemos el gusto de presentar a ustedes el tema absolutismo, sus características y cómo éste se desarrolló en la Edad Media. Había una vez una niña que tenía una duda sobre qué es el absolutismo. Fue para donde un amigo y le preguntó. Hola, sabes que tengo una pequeña duda. Tal vez tú sabes qué es el absolutismo. Bueno, yo alguna vez oí que fue una etapa de la historia en que al ser humano se le privó del conocimiento. Eso es una mentira. Muchas gracias por tu La chica, ayuda. un poco confundida, fue donde su abuelo para aclarar sus dudas. Abuelito, tengo una duda. Por si acaso tú sabes qué es el absolutismo. Bueno, mijita, fue una etapa de la Edad Media en la que la iglesia tenía el poder absoluto. No, esa es otra mentirita. Muchas gracias, abuelo. Me ha servido de mucho tu ayuda. Toda la información que te dieron era incorrecta. Por eso responderemos tu gran duda, a través de conceptos simples, en el cual tú puedas comprender la idea general de lo que es el absolutismo. Gracias por tu ayuda. El rey es la ley, ya que se lo ve de carácter divino. La iglesia quedó supeditada al monarca, o bien como un poder aparte, el cual no debía intervenir en las decisiones del rey. El rey tiene un trato paternal con el pueblo, el cual se encarga de otorgarles lo que ellos necesitan. La autoridad del rey es absoluta, no debe pedirle permiso ni al parlamento, ni a cortes o estados. La autoridad del rey está sujeta a la razón, todo el pueblo debe hacer lo que él diga. Me parece muy interesante, pero ¿me podrías indicar cuál es el concepto de absolutismo? Claro. Absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder del gobierno no está sujeto a ninguna limitación institucional que no sea la ley divina. Los actos positivos del ejercicio del poder, los cuales son legislación, administración y jurisdicción, se apoyaron en la última instancia de decisión, la suprema monarquía, emanando de ella no estando por encima, sino por debajo. Y principalmente, ¿en qué países se dio el absolutismo? Ahora te hablaré del absolutismo en España. ¿Cómo se dio el absolutismo en España? Los monarcas, buenos o malos, tenían poder absoluto y sin limitaciones sobre todos los territorios que gobernaban. En el caso del Imperio Español, bajo Carlos I de España y Felipe II, para este último el sol nunca se ocultaba en su imperio. El poder no se ejercía de manera directa, sino que se nombraban virreyes que representaban al soberano y en muchos casos el título de nobleza era solo un título. Bajo el concepto de razones de Estado se justificaron muchos abusos. Había pocos funcionarios, pues se sabía que un aparato estatal grande consume muchos recursos que el rey quería para su propio uso. ¿Y esos reyes que me explicas, qué hicieron? Carlos V fue hijo de Felipe de Habsburgo, conocido como el Hermoso. Los abuelos maternos de Carlos V eran los reyes católicos, mientras que los paternos eran el emperador Maximiliano I y doña María de Borgoña. Carlos V, el primogénito, llegará a heredar el gran imperio a muy corta edad. Carlos V sería dueño de un extenso imperio que abarcaría casi toda Europa y soñaría con unir al mundo europeo bajo el estandarte de la Iglesia Católica. Sin embargo, esto no sucedería así, mientras que Felipe II de Austria, llamado el Prudente, fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte. Murió el 13 de septiembre de 1598, a los 71 años de edad, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Durante su gobierno, el Imperio Español dirigió la exploración global y la extensión colonial a través del Atlántico y Océano Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal país y potencia europea en todo el mundo. El Imperio Español se convirtió bajo su gobierno en el primer imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes, las cuales, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio Romano o en el Carolingio,
No se comunicaban por tierra las unas con las otras. Por si acaso, ¿en algún otro país se dio el absolutismo? Claro, en Inglaterra, ahora te explico. El absolutismo en Inglaterra se les adjudica sobre todo a dos reyes que en su momento gobernaron, los cuales fueron Jacobo II y Carlos II. El primero fue el último rey católico que reinó sobre todo lo que hoy conocemos como el Reino Unido, pero sin lugar a dudas fueron los reyes que más tuvieron claro en sus maneras de llevar al reino que ellos al ser soberanos tenían todos los derechos y ningún deber. Carlos II fue rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde el 29 de mayo de 1660 hasta que murió. El mayor ejemplo de absolutismo fue cuando decidió disolver el parlamento para que su hermano, que era católico, pudiera heredar la corona. Carlos II muere y deja la corona en manos de Jacobo II, el cual gobierna algunos sin ningún parlamento, y al ver que no había oposición respecto a su condición católica, restablece el parlamento en 1685, aunque solo duró un año. Jacobo II muere traicionado por su propia hija, la cual se había casado con un protestante, Guillermo III, príncipe de Orange, el cual más tarde lo derroca y permite que Jacobo II huya a Francia, donde es recibido por Luis VI. Enrique XIII se caracterizó por un fortalecimiento de la autoridad real al someter por entero a la Iglesia, proclamándose jefe supremo. La Iglesia de Inglaterra quedó desligada de la obediencia de Roma y convertida en una Iglesia nacional independiente cuya cabeza era el propio rey, mientras que en el gobierno de Eduardo VI fue un rey de corta edad, en la cual la reforma adquirió matices calvinistas y puritanos. Pese a lo breve, este periodo es de los más importantes de la historia inglesa al tratarse de una época de crisis religiosa y económica. El absolutismo en Francia. En Francia este sistema empezó a desarrollarse a principios del siglo XVII con Luis VIII y llegó a su apogeo con Luis XIV. Estos personajes contaron con la tutela de hombres generales como Richelieu y Mazarin, quienes sentaron las bases del poder francés que llegó a su fin en los últimos años del siglo XVIII. Rey Luis XIII. En 1610, cuando muere Enrique IV, estaba en función de un designio de política interior marcado por la idea de reforzar la autoridad real, luchando contra los privilegios de la nobleza y de los protestantes. Rey Luis XIV. Su padre, Luis XIII, y su madre, Ana de Austria, interpretaron como una señal de buen augurio que su hijo naciese ya con 2 dientes, es decir, señal de la buena suerte para él mismo. A partir de ese momento, su formación política y su preparación en el arte de gobernar se intensificaron. Se dio cuenta de que iba a sacrificar toda su vida a la política, pero no le importó. El oficio de rey es grande, noble y delicioso cuando uno se siente digno y capaz de realizar todas las cosas a las cuales se ha comprometido. Muchas gracias por su ayuda. Me ha servido de mucho sus explicaciones.